Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre tratamos de llevar luces a los rincones más oscuros de la mente humana, desentrañando sus misterios y buscando maneras de vivir una vida más plena y significativa. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia la antigua filosofía del estoicismo y cómo puede ayudarnos a enfrentar uno de los miedos más universales y profundos: el temor a la muerte. El estoicismo es una corriente filosófica que nace en la antigua Grecia y que ha cobrado gran relevancia en los últimos años por su enfoque práctico y su capacidad para ayudarnos a lidiar con los desafíos de la vida moderna. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos a esos sucesos. Y, curiosamente, esa misma filosofía tiene mucho que decir sobre cómo enfrentar el temor a la muerte. La muerte es un tema que muchas veces tratamos de evitar. Nos genera miedo, ansiedad, desconcierto. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos transformar ese miedo en serenidad? ¿Qué pasaría si pudiéramos mirar a la muerte a los ojos y decir: no me asustas? Eso es precisamente lo que los estoicos nos proponen. Los estoicos consideraban la muerte como parte natural e inevitable de la vida. Para ellos, el temor a la muerte era irracional y una pérdida de energía. Así que, en lugar de temerla, la aceptaban y la contemplaban con serenidad. Pero, que sin duda, ¿cómo lograban esa tranquilidad frente a la muerte? ¿Cómo podemos nosotros aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria? Durante este video, vamos a explorar estas preguntas y más. Vamos a adentrarnos en la sabiduría de los estoicos, a entender cómo veían la muerte y cómo enfrentaban ese miedo. Vamos a descubrir las herramientas que nos ofrecen para vivir una vida más serena y plena, sin el constante temor a la muerte acechándonos. No importa si eres nuevo en el estoicismo o si ya tienes conocimientos previos. Este video tiene algo para todos. Y recuerda, el objetivo no es eliminar por completo el miedo a la muerte. Eso sería imposible y hasta poco saludable, sino aprender a manejarlo, a entenderlo y, finalmente, a transformarlo en serenidad. Así que, prepárate para entender cómo el estoicismo puede ayudarnos a transformar nuestro temor a la muerte en serenidad. Primero debemos entender algunos conceptos básicos del estoicismo. El estoicismo es una filosofía de vida que tiene sus raíces en la antigua Grecia. Fundada por Zenón de Citio, los estoicos creían que la verdadera felicidad y paz interior no se encuentran en circunstancias externas o materiales, sino en cómo reaccionamos ante ellas. La meta del estoicismo no es eliminar las emociones, sino aprender a separarlas de nuestra reacción a los eventos de la vida. El primer concepto clave que debemos entender es la dicotomía del control. Los estoicos dividen el mundo en cosas que podemos controlar y cosas que no podemos. Lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias acciones y reacciones. Todo lo demás, incluyendo la muerte, está fuera de nuestro control. Al aceptar esto, podemos liberarnos del miedo y la ansiedad que a menudo acompañan a la incertidumbre de la vida. El segundo concepto es la virtud. Para los estoicos, la virtud es la única buena. Esto significa que debemos esforzarnos por ser virtuosos en todas nuestras acciones. Sin importar las circunstancias, la virtud se basa en la razón y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no significa vivir en el bosque, sino entender y aceptar la naturaleza de la vida, incluyendo la muerte. El tercer concepto es la indiferencia. Los estoicos consideraban
que muchas de las cosas que generalmente consideramos buenas o malas, como la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad, en realidad son indiferentes. No son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que depende de cómo las usemos o reaccionemos ante ellas. Finalmente, los estoicos practicaban la premeditación de los males, una técnica en la que se imaginan posibles eventos negativos para prepararse emocionalmente y planificar cómo manejarlos. Esto puede incluir la contemplación de la propia muerte. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nuestro miedo a la muerte? Los estoicos sostienen que el miedo a la muerte es irracional. En primer lugar, porque la muerte es algo natural e inevitable. Es parte de la vida y, por lo tanto, no es algo que debamos temer. En segundo lugar, porque la muerte está fuera de nuestro control. No podemos evitarla, por lo que no tiene sentido preocuparse por ella. En cambio, deberíamos enfocarnos en vivir la mejor vida posible aquí y ahora. Los estoicos también argumentan que no deberíamos temer la muerte porque no es algo que experimentamos. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, la muerte no es nada para nosotros, pues mientras vivimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria para superar el miedo a la muerte y alcanzar la serenidad? Bueno, eso es precisamente lo que exploraremos en el siguiente segmento. ¿Estás listo para iniciar este viaje estoico hacia la aceptación de la muerte y la paz interior? Pasemos ahora al punto principal 2, la perspectiva estoica sobre la muerte. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, tenían una visión muy particular sobre la muerte que nos puede ayudar a entender y transformar nuestro temor en serenidad. Para ellos, la muerte no era un final temible, sino una parte natural e inevitable de la vida. Los estoicos creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que no podemos cambiar. ¿Y qué es más natural e inevitable que la muerte? Según ellos, temer la muerte es tan absurdo como temer la madurez o el envejecimiento. Es una parte inherente de nuestra existencia y, por lo tanto, algo que deberíamos aceptar con serenidad. Entre los estoicos más famosos, encontramos a Epicteto, quien dijo, no es la muerte lo que a un hombre le asusta, sino la idea de la muerte. Y es que, para los estoicos, el sufrimiento no viene de los hechos en sí, sino de nuestras interpretaciones y pensamientos sobre estos hechos. Por lo tanto, si logramos cambiar nuestra visión sobre la muerte, también podremos cambiar nuestro miedo hacia ella. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva sobre la muerte, según los estoicos? Primero, deberíamos empezar por entender que la muerte no es un hecho en sí mismo malo. Es simplemente un cambio, un paso a otra etapa. Los estoicos creían que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y que no podemos tener una sin la otra. Entender esto nos puede ayudar a aceptar la muerte como algo natural, y no como un final aterrador. Además, los estoicos nos aconsejan vivir cada día como si fuera el último, no en el sentido de llevar una vida de desenfreno y hedonismo, sino de apreciar cada momento y vivirlo plenamente. Si sabemos que cada día podría ser el último, nos enfocamos más en el presente y damos más valor a cada instante. Esta perspectiva nos puede ayudar a vivir una vida más plena y significativa, y a ver la muerte no como un final, sino como la culminación de una vida bien vivida. Para los estoicos, la clave para transformar el temor a la muerte en serenidad es aceptar y entender la muerte como una parte natural de la vida, y vivir cada día de manera plena y consciente. ¿Y tú? ¿Estás listo para adoptar
esta perspectiva y transformar tu miedo en serenidad. Pero esto no es todo. En el siguiente punto, exploraremos cómo podemos aplicar prácticamente estos principios estoicos en nuestra vida diaria para superar el miedo a la muerte. ¿Listo para el desafío? No te pierdas lo que viene en este tercer punto principal. Vamos a adentrarnos en cómo el estoicismo transforma el temor a la muerte en serenidad. El estoicismo, una filosofía antigua que se originó en Atenas, Grecia, alrededor del 300 A.C. Tiene mucho que decir sobre este tema. Los estoicos creían que la virtud, la más alta de todas las formas de bienestar, se basa en el conocimiento y que las emociones negativas como el miedo se derivan de errores de comprensión. Así que, ¿cómo aplican los estoicos esta filosofía a la muerte? Bueno, para los estoicos, la muerte no es algo que deba temerse. De hecho, consideraban que el miedo a la muerte es el resultado de un malentendido, una falta de comprensión adecuada sobre lo que realmente es la muerte. Los estoicos argumentaban que vivimos en un universo regido por la lógica y la razón, y que la muerte es simplemente una parte natural de la existencia. Para los estoicos, la muerte es simplemente la transición de un estado de existencia a otro. Es un cambio, no un final. Por lo tanto, no hay nada que temer. De hecho, los estoicos veían la muerte como una oportunidad para liberarse del sufrimiento y la angustia que a menudo acarrea la vida. Epicteto, un famoso filósofo estoico, dijo una vez: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno». En otras palabras, Epicteto nos insta a vivir nuestras vidas con virtud y bondad, sabiendo que la muerte es inevitable, pero no algo que debamos temer. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este enfoque estoico a tu propio temor a la muerte? Bueno, en primer lugar, puedes empezar por cambiar tu perspectiva sobre lo que significa la muerte. En lugar de verla como un final aterrador, puedes verla como una transición, un cambio de estado. Segundo, puedes esforzarte por vivir tu vida con virtud y bondad, sabiendo que la muerte es inevitable, pero no algo que debas temer. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar cuándo o cómo moriremos, pero sí podemos controlar cómo vivimos nuestras vidas. Podemos elegir vivir con virtud, con bondad, con compasión. Podemos elegir no temer la muerte, sino verla como una parte natural de la existencia. Es importante destacar que los estoicos no negaban la tristeza o el duelo asociados con la muerte. De hecho, reconocían que estos son aspectos normales y saludables de la experiencia humana, pero argumentaban que no debemos permitir que estos sentimientos nos consuman o nos impidan vivir nuestras vidas al máximo. En resumen, el estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la muerte. Nos enseña que no es algo que debamos temer, sino una parte natural de la existencia. Nos insta a vivir nuestras vidas con virtud y bondad, a pesar de la inevitabilidad de la muerte, y nos recuerda que, aunque no podemos controlar cuándo o cómo moriremos, sí podemos controlar cómo vivimos nuestras vidas. Ahora bien, ¿te gustaría conocer una historia real de cómo un famoso estoico enfrentó su propia muerte con serenidad y valor? Quédate con nosotros para el siguiente segmento del video. No te lo querrás perder. Ahora que hemos hablado de los principios estoicos y cómo pueden ayudarnos a lidiar con el temor a la muerte, ¿qué mejor manera de entenderlo completamente que a través de ejemplos de estoicos famosos y su relación con la muerte?
Empecemos con uno de los más conocidos, el emperador romano Marco Aurelio. Él era un seguidor devoto de la filosofía estoica, y su relación con la muerte se refleja en sus meditaciones. Marco Aurelio veía la muerte como parte natural del ciclo de la vida, y no algo de lo que huir. Para él, temer a la muerte era inútil y absurdo, ya que, al final, todos estamos destinados a ella. Su aceptación tranquila y sin temor de la muerte es un gran ejemplo de cómo los principios estoicos pueden transformarse en serenidad. Otro ejemplo notable es el de Epicteto, un antiguo esclavo convertido en filósofo. Epicteto afirmaba que lo único que controlamos en la vida son nuestros pensamientos y acciones, pero no los resultados. Por lo tanto, temer a la muerte, que es inevitable, no tiene sentido. En cambio, deberíamos centrarnos en cómo vivimos nuestras vidas, en nuestras acciones y decisiones, ya que es lo único que realmente podemos controlar. Pasemos ahora a Séneca, otro gran filósofo estoico. Séneca escribió extensamente sobre la muerte y cómo enfrentarla. Afirmaba que la muerte no es algo que debamos temer, sino simplemente algo que debemos aceptar. Para Séneca, la muerte no era un final, sino más bien una transición. En su obra de la brevedad de la vida, Séneca señala que no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos mucho de ella. Por lo tanto, la muerte no debería ser temida si hemos vivido plenamente y de manera significativa. Pero no solo los antiguos estoicos tenían esta perspectiva de la muerte. Personajes históricos más recientes también han adoptado esta filosofía. Tomemos el caso de Nelson Mandela, quien, a pesar de no ser un estoico en el sentido estricto, incorporó muchos de sus principios en su vida. Durante sus 27 años en prisión, Mandela demostró una increíble resistencia y aceptación de su situación, sin permitir que el miedo a la muerte o a su encarcelamiento permanente le quitara la serenidad. Ahora, ¿qué todos estos ejemplos tienen en común? Todos ellos aceptaron la muerte como una parte inevitable de la vida y se centraron en vivir de la mejor manera posible, en lugar de temer el inevitable final. Esta aceptación y enfoque en el presente es el núcleo de la filosofía estoica, y es la clave para transformar el temor a la muerte en serenidad. Pero, ¿es esto aplicable a todos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Podemos realmente adoptar estos principios y vivir sin temor a la muerte? En la siguiente sección, discutiremos algunas maneras prácticas de implementar el estoicismo en nuestra vida diaria y cómo puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios temores y ansiedades. Así que, ¿estás listo para transformar tu temor en serenidad? Sigue viendo.